Hola a todos, soy Daniel León, cursante del tercer trimestre de Informática del Instituto Universitario de Tecnología Dr. Cristóbal Mendoza. El día de hoy les voy a dar una explicación sobre el tema de métodos gráficos. A continuación, el video. Métodos gráficos, estadística. Datos para series de tipo cronológico. Gráfico de barras. Es útil para representar series cronológicas, datos cualitativos. En el eje de las abscisas X se colocan las modalidades de las variables, y en el eje de las ordenas Y la frecuencia absoluta. Las barras deben ir separadas y tanto el ancho como la distancia que las separa son arbitrarios, pero una vez fijados deben mantenerse en todo el gráfico. Gráfico de curvas. Para su elaboración se sigue el mismo procedimiento que el aplicado en el gráfico de barras. Gráfico de barras. Ejemplo. Los siguientes datos corresponden a resultados de mortalidad y natalidad en un determinado estado en 8 años. Se nos da la tabla de frecuencia del año 2002 al año 2009 y con el aspecto de natalidad y mortalidad. El eje X se ubican las variables, en este caso los años del 2002 al 2009, y el eje Y la frecuencia absoluta. Vemos que para el año 2002 hubo una tasa de natalidad de 630 nacimientos y hubo una tasa de mortalidad de 709 defunciones o fallecimientos. Gráfico de curvas. Lo mismo, en el eje X va la variable, que en este caso serían años, y en el eje Y van la frecuencia absoluta. En este caso la natalidad está demarcada por la línea azul y la mortalidad demarcada por la línea roja. Otro ejemplo. Los siguientes datos corresponden a la distribución del nivel académico por sexo del personal administrativo y docente de la ULA. Y se nos da la tabla de frecuencia, sexo masculino, femenino y el nivel académico. Vemos que el eje X va las variables, en este caso el nivel académico, como es técnico superior universitario, licenciatura, especialidad, maestría, doctorado. En el eje Y va la frecuencia absoluta. Vemos que para el nivel académico de técnico superior universitario, femeninas hay 4 y masculina hay 2 con este nivel académico. Y así sucesivamente para la licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado. El gráfico de curvas es lo mismo, el eje X, que son las variables, en este caso el nivel académico, y el eje Y, que es la frecuencia acumulada absoluta. Datos en tabla de distribución de frecuencia. Los datos individuales. Se utilizan los siguientes gráficos para datos individuales: diagramas de líneas, diagramas de frecuencia acumulada y gráficos circular o de sectores. Tenemos un ejemplo. El ejemplo de las edades de los 37 estudiantes de nuevo ingreso de una universidad privada. Y nos dan aquí la frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Y la edad en años. También nos dan aquí el siguiente ejemplo del diagrama de líneas. El diagrama de líneas se grafica en el eje X la clase y en el eje Y la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa. Vemos que estos son los estudiantes de nuevo ingreso de esta universidad. Vemos que para la edad de 17 años hay un solo estudiante, 18 años hay 14 estudiantes, 19 años hay 8 estudiantes, y así sucesivamente la edad en años y la frecuencia o la cantidad de estudiantes que hay con esa edad. El diagrama de frecuencia acumulada. Se grafica en el eje X la clase y en el eje Y la frecuencia absoluta acumulada o la frecuencia relativa acumulada. Vemos que en este caso es una especie de escalera o bloques de una manera ascendente.
en la edad de años y la frecuencia relativa acumulada. El diagrama circular o gráfico de sectores es uno de los gráficos más indicados para datos cualitativos, nominales u ordinales. Se construye sobre la base de dividir el círculo en sectores como modalidades tenga la variable, de tal forma que el tamaño de cada sector sea proporcional a la frecuencia o número de observaciones correspondientes a la modalidad. Es necesario determinar cuántos de los 360 grados del círculo corresponden a cada sector y se hace a través de la siguiente expresión: 360 grados por el porcentaje de la frecuencia relativa acumulada. Ejemplo, tenemos 6 intervalos, 6 secciones en las que se divide el círculo. El primer intervalo tiene de frecuencia relativa acumulada un 16%, así que su sección en el círculo sería de 360 grados por 16 entre 100, que es igual a 360 grados por 0,16, es igual a 57 grados, 57,6 grados, que se redondea a 58 grados. Nos dan el siguiente ejemplo de hoteles asignados para pasantías de estudiantes del IUTCM. Ahí nos dan la tabla de frecuencia. ¿Cómo se calcula esta sección? Bueno, 360 grados se multiplica por 0,1667 y nos da un total de 60 grados, que es el ángulo de esta sección, la cual corresponde a 16,67%. Datos agrupados o en intervalos. Los gráficos utilizados son histograma, polígono de frecuencia y ojiva. Histograma y polígono de frecuencia consiste en un gráfico de barras, las cuales están juntas unas de otras. Se construye de la siguiente manera. En el eje X se llevan los límites de los intervalos de la clase y en el eje Y la frecuencia absoluta o frecuencia relativa. Aquí nos dan el ejemplo de la estatura de estudiantes de una escuela básica y nos dan la tabla de frecuencia. Vemos que en el eje X está la variable de estatura en metros y en el eje Y la frecuencia o la cantidad de estudiantes que tienen esta estatura. Ojiva o polígono de frecuencia acumuladas. Se construye de la siguiente manera. En el eje X se llevan los límites de los intervalos de la clase y en el eje Y la frecuencia relativa acumulada. Eje X en este caso estatura en metros y eje Y la frecuencia relativa acumulada, dando así una estructura ascendente en la gráfica.